Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Vázquez y soy, como sabéis, el delegado de instituciones educativas en Grupo Anaya. He dicho buenas tardes, pero me gustaría también saludar a todas las personas, a todos los participantes que pues nos ven desde otras comunidades autónomas. Por eso saludo, buenas tardes, buena tarde, arrasaldón. Bienvenidos a todos a esta, que es vuestra casa, ya que realizamos esta serie de píldoras en el salón de actos del edificio que Grupo Anaya tiene en Madrid. Ya sabéis que esta es la tercera de una serie de 3 píldoras que hemos venido acometiendo en Grupo Anaya para abordar las dudas, las preguntas que nos surgen con la implantación práctica de la nueva ley. La primera de estas píldoras, si recordáis, abordamos todos estos aspectos desde un punto de vista amplio, normativo. En la segunda nos centramos un poquito más y pues bajamos el escalón hacia un punto de vista más metodológico, más cercano a nosotros y más práctico. En esta tercera concretamos un poquito más, ya que vamos a abordar un aspecto conocido en algunos sitios, en algunas comunidades autónomas, no tan conocido en otros, pero vamos a poner el foco en el aprendizaje por ámbitos, ya que la nueva ley permite agrupar las materias para enseñarlas mediante ámbitos, tanto en primaria como en secundaria. La ponencia va a durar en torno a unos 45 minutos. A la finalización de la ponencia abriremos un espacio para responder las preguntas que se hayan ido generando dentro del apartado que tenemos todos a la derecha de nuestras pantallas. Y ahí voy a hacer un ruego, y es que todas estas preguntas que se nos puedan suscitar, que se nos puedan generar, las formulemos a través de ese apartado de preguntas, no a través del chat, por favor, porque la intención es agruparlas al máximo para después intentar generar el mayor número posible de ellas. Poco más, quizás nos alarguemos por ese motivo un poquito más de ese tiempo estimado de 1 hora, porque se han ido suscitando muchísimas preguntas en las anteriores sesiones y creo que debemos intentar no dejar ninguna en el tintero. Por último, solo quedaría presentar a nuestra ponente de hoy. Es un honor contar hoy con Carmen Pellicer. Todos la conocemos. Algunos la seguimos de cerca y conocemos toda su andadura, si vemos en internet, todas sus titulaciones, teóloga, pedagoga, escritora, es además presidenta de la Fundación Trilema. Pero a nosotros, ya digo, que la seguimos y tenemos, como decía, el honor de conocerla personalmente, casi la calificaría como una trabajadora incansable, alguien que aporta muchísimo al mundo educativo, porque realmente se la nota, lo ama. Y sin más, le cedo la palabra, la escuchamos atentamente y en 45 minutos nos vemos para responder preguntas. Muchísimas gracias y Carmen, buenas tardes, bienvenida. Un aplauso virtual. Gracias, Antonio. Te escuchamos, Buenas gracias. tardes. Bien, pues muchísimas gracias por dedicar un hueco esta tarde a hablar de los ámbitos, esta especie de fantasma que llega en un momento donde todavía la LOMLOE tiene muchas incógnitas porque no tenemos versiones definitivas de los decretos curriculares, porque tenemos que esperar lo que cada comunidad autónoma va a hacer con ese porcentaje de contenidos curriculares que les corresponde definir y todavía tenemos muchas preguntas. Lo que sí sabemos es que la apuesta por la interdisciplinariedad es una apuesta eficaz, es una apuesta que al final nos ayuda a todos a conseguir mejores resultados en todo el alumnado. Y por eso nosotros, desde hace ya bastantes años, llevamos una apuesta bastante radical y valiente por una organización del currículum en ámbitos de aprendizaje, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. Lo que voy a intentar en este rato, esta tarde, es fundamentar las razones que nos llevaron en su momento a hacer esa apuesta, ver cuáles son los modelos posibles, que no hay uno único, de organización curricular en ámbitos y compartir, en tercer lugar, algunas de las experiencias que hemos tenido en estos años, que hemos aprendido mucho sobre los ámbitos, no solo por lo que funciona bien, sino muchas veces por lo que no funciona o los errores que hemos podido cometer.
Lo cierto es que nuestra apuesta por los ámbitos no se debe a un requisito legal, sino realmente se debe a ir aprendiendo cada vez mejor cómo podemos ayudar a todo nuestro alumnado. Me gustaría empezar con una cita de Howard Gardner, uno de los grandes padres y gurús en el ámbito de la innovación, que trajo a España el modelo de las inteligencias múltiples, que nos ayudó en su momento a remover estas aulas tan homogeneizantes que teníamos en un modelo de cultura más tradicional en las escuelas. Dice Gardner, en la cita que tenéis en la pantalla, que las disciplinas son la invención más significativa de los últimos 2 siglos en educación. La división en asignaturas es algo que hemos asumido como normal, pero que no ha existido desde siempre en la historia de la educación. Y es verdad que condiciona mucho la organización de nuestras escuelas. Sin embargo, en esta publicación, un poco más adelante, Gardner recuerda que la adquisición de las destrezas de la comunicación, el aprendizaje de hechos básicos, el cultivo de habilidades básicas o la maestría, destreza, en los modos de pensamiento específico de cada disciplina, deben verse como medios y no como fines en sí mismos. Lenguajes, habilidades y disciplinas tienen que ayudarnos a mejorar la comprensión, uno de los conceptos claves para el aprendizaje. Por eso, esa imagen de los conectomas, que he titulado El genoma al conectoma. Una de las razones de la apuesta por la interdisciplinariedad en las escuelas es todo lo que hemos podido aprender a partir del conocimiento de la mente humana. Pensemos que cuando Gardner gesta la teoría de las inteligencias múltiples a finales de los años 70, años 80, sus publicaciones de principios de los 90, todavía no existía el escáner cerebral. Al final, la representación de cómo funciona la mente humana descansaba en las imágenes, ¿no?, que todos hemos visto de las neuronas, esas mariposas del alma que llamaba Ramón y Cajal. Pero la tecnología nos ha hecho descubrir y aprender cada vez mejor cómo funciona el cerebro humano. Y a pesar de que es algo efervescente, ¿no?, que nos llena de mensajes a veces confusos y a veces contradictorios, ¿no?, en el ámbito de la organización de una escuela o de la organización del aprendizaje, hay mensajes, hay cosas que sabemos que son ciertas y que cada vez más se consolidan en nuestra práctica educativa. Por ejemplo, sabemos que los sentidos son la puerta de la percepción y del aprendizaje. Y el lenguaje de los sentidos es básico para que los alumnos y las alumnas aprendan mejor. Sabemos el efecto positivo de las emociones, la importancia que tienen en el aprendizaje y también cómo la amenaza, la cultura de estudiar para el control, para el examen, el miedo, al revés, son inhibidores del aprendizaje y tienen un efecto negativo. Sabemos también hoy que los entornos estimulantes, que las experiencias intensas, que provocar emociones asociadas a buenos aprendizajes nos ayudan a recordar mejor la información, recordarla mejor, recordarla durante más tiempo en nuestra memoria y aplicar esa información a nuevos entornos de aprendizaje. Sabemos también que esas experiencias fundamentales para aprender se interpretan de formas diferentes y que distintos alumnos comprenden y aprenden cosas distintas y cantidades distintas de aprendizaje, si me permitís la metáfora, de la misma experiencia marco que provocamos los docentes. Bien, este señor, que fue el inventor del primer escáner cerebral, premio Nobel, Sir Gosfield, a ver si lo pronuncio bien, Hounsfield, ya murió en el año 2004, ¿no? Pensemos un poco que al final la tecnología nos ha enseñado una cosa muy importante. El descubrir el funcionamiento de las neuronas ha hecho darnos cuenta que lo fundamental son las conexiones que se establecen entre ellas. Esto, junto a otro factor fundamental en el ámbito de la innovación educativa y del diseño curricular, que es la importancia que estamos dando en los últimos 20 años a las habilidades, a las competencias, a los skills, a ese nuevo concepto, ¿no?, que ha ido entrando, primero tímidamente, pero que ya se ha hecho presente. ¿Quién no hace una rúbrica hoy en clase, ¿no? Se ha hecho presente dentro de nuestras aulas, ¿no? La importancia que tiene pasar de un modelo
de contenidos, de conceptos, de listas interminables de cosas que hay que aprender, a las competencias, es decir, cómo usamos esos contenidos y los jugamos, los concretamos en territorio de realidad. Hay muchos modelos de redacción, ¿no?, de competencias. La LOMLOE, como sabéis, recoge las anteriores y modifica única y exclusivamente, hay una modificación sustancial, que es la competencia de aprender a aprender. Importante lo que vamos a ver en el tema de los ámbitos. Pasamos de entender la aprender a aprender, a aprender a pensar, practicar hábitos saludables y tener un desarrollo socioemocional adecuado. Es decir, ampliamos el concepto del aprendizaje. Ampliamos el concepto de currículum, de conocimiento, con esta imagen que a mí me gusta utilizar mucho, que es la imagen del iceberg, porque al final lo que la LOMLOE, lo que la ley, lo que las leyes, los decretos nos dan, son listas interminables de contenidos que responden, y en esto vamos a avanzar, a competencias que queremos que nuestros alumnos se entrenen. Cosas que hay que aprender, destrezas que hay que entrenar. Y al final la suma de ambas cosas va al fondo de ese iceberg, es decir, es cómo educamos la personalidad, el carácter de cada uno de nuestros alumnos. Llevamos muchos años intentando generar un modelo eficaz, didáctico de aula, que realmente apueste por ese entrenamiento de las competencias y no solamente de la memorización mecánica de los contenidos. Pero ha costado y está costando todavía en nuestras aulas. Y hay un requisito fundamental para ese entrenamiento de las competencias y ese requisito es la apuesta por la interdisciplinariedad. Por eso, junto a lo que sabemos de la mente humana y la propuesta que viene cada vez con más fuerza de apostar por currículums competenciales, el concepto de conocimiento en la era de la tecnología, donde todos llevamos en el bolsillo el móvil y la información al alcance, como dice Mariana Mayo, de pulgarcita, yo siempre hablo, ¿no?, uso esa imagen que usa la doctora argentina, ella habla siempre, ¿no?, de cómo pulgarcita tiene la información. Y por lo tanto el papel de la escuela no es tanto manejar esa información, que es accesible, sino convertir la información en conocimiento. Y esto no se puede hacer con las metodologías tradicionales, que funcionaron en su momento, porque su pretensión fundamental era precisamente transmitir la información. Pero hoy sabemos, y volvemos con la frase que he puesto en rojo, que aprendemos mucho mejor relacionando, precisamente por lo que sabemos del funcionamiento de la mente humana. Sabemos del conocimiento que se construye gradualmente y sabemos una cosa muy importante, y es que es fundamental abordar los grados de profundización del conocimiento. La importancia que hoy tiene aprender menos cosas, pero con mayor profundidad. Una de las críticas a los textos tradicionales, a los materiales tradicionales, es que ofrecen mucha información, pero con un grado de profundidad muy limitado. Y sabemos que el conocimiento que se asienta, el que permite precisamente hacernos no solamente más cultos, sino más sabios, es aquel que usa la información en otros entornos. Y eso requiere lo que hoy llamamos el conocimiento del expertise, es decir, la profundización del conocimiento. Por eso, la comprensión progresiva en las disciplinas es uno de los requisitos esenciales del aprendizaje eficaz. Y la comprensión no es un acto voluntario. A mí me gusta esto recordarlo mucho, porque pensamos que nuestros alumnos comprenden porque quieren comprender, y esto es falso. Yo puedo adorar a mi profe y sentarme y leerme el problema de física durante 7 veces y leerlo con todo el cariño, con toda la motivación, con toda la atención posible y no comprender. La comprensión es un acto involuntario. Y muchas de las claves que descansan detrás de la apuesta de un modelo de currículum interdisciplinar descansan precisamente en cómo hoy sabemos un poquito mejor cómo activar los mecanismos que permiten esa comprensión. Y esto es lo que nos dice la investigación. Y cito el informe de Rose and Alexander Reviews, que es un informe que se hizo sobre el currículum de Cambridge, que tenéis abajo del todo, que fue una de las primeras apuestas que la Universidad de Cambridge durante varios años hizo en una cadena de escuelas
importante, más de 200 escuelas, con un modelo multidisciplinar que en nuestro caso fue el que nos sirvió de inspiración hace 7 años para empezar a trabajar en nuestras escuelas por ámbitos de aprendizaje. Después de un tiempo se hizo una revisión de la eficacia del aprendizaje multidisciplinar. Y estos son algunos de los hallazgos que se hicieron en aquella revisión, ¿no? Y creo que algunos son pertinentes cuando uno toma la decisión de hacer una apuesta en un centro por una organización por ámbitos. El primero es la importancia de reducir el número de contenidos prescriptivos, es decir, obligatorios, y tratarlos con mayor flexibilidad. Y esto viene al pelo después de la pandemia, porque fue uno de los primeros ejercicios que tuvimos que hacer en las escuelas en los confinamientos. Fue un ejercicio de discernimiento. ¿Qué es lo fundamental de mi asignatura? ¿Qué es lo esencial en mi disciplina? ¿Qué es importantísimo que a pesar de todo el trauma que supuso la pérdida de escolarización presencial, teníamos que garantizar que todos nuestros alumnos comprendían? Yo creo que hemos aprendido mucho de ese ejercicio de qué es lo esencial y vamos a tener que usarlo cuando hagamos una apuesta en los ámbitos y en los proyectos de aprendizaje. Me detengo también en el que tenéis en color gris, porque parece incompatible, parece que esto de los ámbitos es guay, es progre y hay que hacer una apuesta por la innovación. Ya, pero para que los ámbitos funcionen, decía Alexander Van Rose, necesitamos garantizar que los niveles de competencias instrumentales son altos. O sea, no va a funcionar un modelo de aglutinamiento de disciplinas si no garantizamos y los docentes se sienten seguros en la competencia en lengua, en matemáticas y la competencia digital, evidentemente más ahora después de la pandemia. Por supuesto, necesitamos combinar, decía el informe, veremos cómo esto lo hemos después articulado, hemos concretado en la experiencia cotidiana de nuestros centros, necesitamos combinar las experiencias y las oportunidades de aprendizaje cross-curricular con oportunidades de profundización disciplinar. Es decir, no se trata de todo por ámbitos y entonces no damos oportunidades, momentos, tiempos, espacios y recursos para profundizar en cada una de las disciplinas, especialmente en aquellas partes de las disciplinas que son vertebradoras de la mente matemática, la mente científica, la mente histórica o la mente filosófica, como dice también, o decía también Howard Gardner hace unos años. Bien, el currículum de Cambridge organizaba en aquel momento las disciplinas en campos o lo que llamaban ellos dominios del aprendizaje, y así lo hicimos en su momento en las escuelas. Pero hay muchos modelos de organización curricular. Y vuelvo a recordar que los ámbitos es un modelo de organización curricular, no es una metodología. Es decir, yo puedo aglutinar y organizar mi currículum de determinada manera y apostar por el aprendizaje por proyectos, que a mi juicio es el más adecuado, pero puedo mantener un esquema de trabajo con unidades didácticas o puedo incorporar otro tipo de metodologías de aula. Puedo trabajar en ámbitos, creo que es conveniente trabajar en ámbitos combinado con metodologías de interacción social basadas en el aprendizaje cooperativo, pero necesito incorporar estrategias de aprendizaje reflexivo y mucho espacio para el trabajo y el crecimiento de la metacognición, del nivel de comprensión individual. Por eso, al final, los modelos de organización curricular, pues ahí tenéis 6 modelos, 6 tipos, yo no voy a explicarlos todos, pero sí que voy a centrarme al menos en 2 o 3 que creo que son posibilidades. De hecho, en la Comunidad Valenciana, que como sabéis comenzó hace ya 2 años a trabajar por ámbitos de forma ciertamente más obligada en primer curso de secundaria y este año en segundo curso de secundaria, en los centros, en los institutos o en las escuelas, ha habido distintas variantes de esa organización curricular. La primera, la que creo que hemos practicado la mayoría de nosotros durante toda la vida, es la organización jerárquica. Es decir, yo soy profesor de historia, o soy profesor de ciencias, o soy profesor de geografía, o soy profesor de matemáticas, y de vez en cuando mi asignatura es la principal, pero establezco conexiones con determinados campos. Soy profesor de matemáticas, pero estamos haciendo una semana de sensibilización sobre los ODS y mis problemas van a tratar sobre la deuda internacional. Y tomo datos y tomo elementos y cruzo con la asignatura de valores, con el área de geografía y estadística, me conecto con el profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho e incluso hemos integrado en nuestras programaciones esas cajitas que ponían interdisciplinariedad y ya desde la LOCSE
situábamos o poníamos distintas posibilidades de conexiones con otras disciplinas. Esta es habitual, está presente en las escuelas, se puede hacer de una forma más organizada. Y pasamos al segundo modelo, el modelo de organización multidisciplinar. Es cuando las asignaturas trabajan independientemente, pero abordan tópicos comunes. La Semana de la Paz, el día que tiene un poco que ver con lo que es el modelo de oportunidad, es decir, que se practica mucho en infantil y también en primaria, ¿no? Es fácil que en infantil encontremos proyectos que tengan que ver con el otoño, con la Navidad o con las flores en primavera, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues el modelo multidisciplinar también está siendo bastante habitual en la forma en que se han interpretado los ámbitos en los distintos centros educativos. Y es fácil que cada profe siga dando su asignatura, pero que nos pongamos de acuerdo en ejes o en tópicos comunes en algunos momentos de la programación. Y nosotros vamos a proponer y vamos a apostar por el modelo interdisciplinar, de modo que las asignaturas se unen buscando el máximo posible de conexiones entre ellas, de modo que seamos muy flexibles en la organización de los espacios, de los tiempos y de los recursos. Y una palabra sobre el último modelo, la transdisciplinariedad, que en España es todavía muy complicado, y es cuando desaparecen completamente los conceptos mismos de disciplinas. Ya habéis escuchado los modelos de Silicon Valley, el currículum que propuso Microsoft, o el de IBM, o quizá lo más parecido que se ha expandido entre nosotros es el modelo STEM. Ya hay países donde no existe matemáticas, ciencias y tecnologías, sino que hay horario STEM, y ya se considera como una única disciplina. Y eso sería quizá lo más parecido que podemos conocer a un modelo de transdisciplinariedad. ¿Qué hace falta para que la organización curricular en ámbitos tenga éxito? Bien, uno, que garantice la inclusión y la participación de todo el alumnado. No solamente es una condición, sino también es una ventaja, porque nos va a dar mucha flexibilidad para personalizar el aprendizaje. Es importante fomentar la creatividad y todas sus expresiones y combinar la parte dura o aburrida, entre comillas, del trabajo más mecánico que puede requerir cualquier asignatura, o con otro tipo de tareas que fomenten más la creatividad. Es importante profundizar en el contenido. Uno de los riesgos y de los miedos también que muchas veces tienen nuestros compañeros y las familias de nuestros alumnos es que esto baje los niveles, y seguro que habéis oído esta resistencia cotidiana en algún sitio, ¿no? Es mentira, es falso. La organización curricular con ámbitos no baja los niveles siempre que tengamos un compromiso con el rigor en la organización y en la profundización de los contenidos de cada una de las disciplinas que participan en la organización del ámbito. Es importante visibilizar el progreso de todos los aprendizajes, porque si cambiamos de una organización tradicional a una organización de ámbitos es porque queremos, un poco ya hemos visto, aunque sea muy rápidamente, algunos de los fundamentos, queremos que mejore el aprendizaje. No solamente la memorización, sino que mejoren todos los aprendizajes, especialmente los competenciales. Por lo tanto, vamos a necesitar cambiar la cultura de evaluación y asegurarnos que hacemos visible todo el progreso en todas las competencias vinculadas al trabajo o al proyecto que vayamos a hacer en cada uno de los ámbitos. Importante el 6. Haz alianzas, complicidades, salir del entorno, salir del aula, ampliar el concepto de espacio y entender un poco que nuestra aula es un ecosistema de aprendizaje y vamos a necesitar incorporar otros elementos. No tiene mucho sentido limitarse al papel, cada vez menos. Y no solamente estamos hablando de entornos virtuales, estamos hablando especialmente de generar experiencias, como dice el número 5, significativas, colectivas, que implican también a las comunidades locales y, a medida que van siendo más mayores los alumnos, evidentemente, abrir los campos de actuación. ¿Qué opciones hemos tomado en tercer lugar en nuestras escuelas? Y paso a narrar un poco algunas de las cuestiones, ¿no?, que se nos han planteado y sobre todo algunas de las claves que nos ayudan a que esto funcione mejor. La primera es un enfoque vertical. Los que tenéis o bien
todas las etapas educativas en vuestros centros, o bien modelos de transición de etapa y de colaboración intercentros entre primaria y secundaria, es interesante y ayuda mucho el que hay un enfoque vertical, sobre todo en los nervios y en de las disciplinas centrales, que tengas una visión vertical del conocimiento. ¿Qué necesito? Que mis alumnos interioricen bien en primero para que puedan abordar segundo. ¿Qué necesitan interiorizar en segundo para que aborden tercero? Que es fundamental que comprendan en profundidad en primaria para que puedan construir en secundaria, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a necesitar? Evidentemente, en el periodo no obligatorio, sea bachillerato o formación profesional. Ya he nombrado, hemos encontrado muchas ventajas. Todos o muchos teníamos ya la experiencia en PEMAR o en los programas de diversificación, es decir, no son nuevos tampoco los ámbitos. Lo cual tiene de positivo que muchas veces ya tenemos experiencia en trabajo por ámbitos en los entornos de atención a diversidad o de personalización o inclusión en el aprendizaje, y tiene la desventaja de que en el imaginario colectivo a veces los ámbitos se asocian precisamente a bajar el nivel para que puedan acceder a aquellos que tienen más dificultades. Entonces, eso a veces es un hándicap que hay que vencer. Entonces, al final, yo digo a veces que montar ámbitos en una escolarización habitual, es decir, de todo el centro, supone que cada clase es un pequeño PEMAR, ¿no? Y eso ayuda también a los profes que tienen experiencia a ayudar a los colegas que a veces les cuesta más, porque en secundaria sobre todo somos más individualistas. Bien, en secundaria es verdad que en la Comunidad Valenciana pues distintos centros han hecho distintas opciones. Nosotros decidimos trabajar aproximadamente el 50-60% del currículum de primaria en ejes verticales asociados en ámbitos y aproximadamente casi el 80% del currículum de secundaria en dos grandes ámbitos, el científico-tecnológico y el sociolingüístico. Dos ámbitos que aglutinan, ahora veréis, algunas asignaturas y que ocasionalmente colaboran con aquellas que no están al 100% dentro de un ámbito, como puede ser la música o puede ser el inglés. ¿Qué hacemos con esas asignaturas? Pues participan en algunos proyectos concretos, sacando y haciendo una reflexión importante del currículo. Esto depende a veces de la misma esencia de la asignatura o de la disciplina y a veces depende también del perfil del docente que tiene más o menos ganas de implicarse. Tampoco todos los centros son iguales, ¿no? Y tampoco pasa mucho con el tema de las lenguas, ni todas las comunidades autónomas. Tenemos en algunas escuelas los planes lingüísticos y las lenguas participan de los ámbitos en una menor proporción, o decidimos que una de las lenguas sí y otra no. Como es el caso del inglés, a veces participan en ámbitos proporcionalmente, un 20%, un 30%, y el resto está fuera del ámbito. ¿Cuál es la moraleja? Y diréis, ¿qué lío? La moraleja es la flexibilidad y la necesidad de sentarse previamente a hacer una reflexión sobre las posibilidades que tiene cada uno de nuestros centros a la hora de tomar las decisiones de organización que acompañan al currículo. Esto supone, pues, que en la medida de lo posible la apuesta por algunas iniciativas más innovadoras como pueden ser las hiperaulas, es decir, el poder trabajar con 2, 3, 4 grupos de alumnos conjuntamente, de modo que las agrupaciones sean mucho más flexibles, da más posibilidades. Y, por supuesto, si hay algo que es ineludible, es que para que esto funcione hace falta fortalecer la colaboración de los profesores, generar equipos de profesores que trabajen juntos, que programen juntos, que diseñen juntos experiencias de aula y en la medida de lo posible que den la docencia, por eso hemos puesto ahí la codocencia, que puedan dar clase conjuntamente. Y esto es algo que hay que aprender y que hay que entrenar, porque nos cuesta bastante, no es simplemente pongo 2 profes juntos y ya está, y mágicamente va a funcionar, sino que requiere también un aprendizaje. Por eso, cuando mezclamos profesores y generamos docentes mixtos, naturalmente desaparece la estructura tradicional de nuestros departamentos. ¿Cómo lo tenemos organizado? En esta transparencia, que es un poco síntesis, lo que sería una de nuestras escuelas, podéis ver cómo están organizados. Hay 6 grandes proyectos en infantil y primaria, ¿vale? Infantil y primaria, en el ámbito de proyecto, que son 2 horas diarias, se aglutina el 100% de sociales, el 100% de naturales, el 100% de plástica,
el 20% de lengua, el 20% de matemáticas y el 20% de inglés, aproximadamente, lo que daría aproximadamente 10 horas del tiempo curricular. Y en secundaria, cada uno de los proyectos descansa en un eje. Hay 6 grandes ejes y los proyectos tienen una línea de continuidad vertical, de modo que también optimizamos mucho el uso de los recursos. En secundaria, en primero y segundo, hemos hecho una apuesta al 100% de ámbitos y, por lo tanto, los alumnos arrastran 2 ámbitos simultáneamente con 2 proyectos y 2 portfolios simultáneos, el del sociolingüístico y el del científico-tecnológico. Y en tercero y cuarto de la ESO, dado que hasta ahora la ley tampoco lo permitía y estábamos moviéndonos en una especie de iniciativa innovadora un poco compleja a veces de gestionar, en tercero y cuarto tenían un proyecto de cada ámbito en cada trimestre, más corto y aglutinando y haciendo un trabajo de asociación de contenidos, ahora veréis algún ejemplo, que nos permitía mantener esa línea y esa apuesta por la interdisciplinariedad que es tan importante en nuestros centros. Ahí tenéis la síntesis, primero y segundo de la ESO, todo por proyectos y en proyectos de ámbito, esto quiere decir que aglutinamos las disciplinas, pero en tercero y cuarto eran proyectos interdisciplinares, es decir, cada profe mantiene su horario, mantiene su asignatura, mantiene la titularidad de su asignatura, pero convergen y trabajan y diseñan juntos al menos 3 proyectos al año, ¿vale? Bien, ahí tenéis un ejemplo de organización de los ejes, ¿vale? Y esto responde a un trabajo previo que hay que hacer en los claustros de mapeo curricular, donde hemos cogido literalmente composites, todos los contenidos o los criterios de evaluación de las distintas disciplinas implicadas en cada ámbito, se asocian, se buscan los ejes, se buscan los tópicos, a veces convergen, como veis ahí en el caso de primero de la ESO, donde en el científico-tecnológico se trabaja el universo y en el sociolingüístico toda la parte de geografía de la Tierra, y evidentemente ahí se ha hecho un trabajo conjunto entre los 2 ámbitos para no repetir, que sabéis que muchas veces reiteramos los contenidos. Entonces, sintetizando, ¿cuáles son los pasos para elaborar ese modelo interdisciplinar? Remito un poco, ahí tenéis la imagen del que hablábamos del iceberg, para construir un currículum que valga la pena, ¿vale? Pues empezamos trabajando con los estándares, ahora con la nueva ley posiblemente con los criterios de evaluación, mapeamos el currículum, elegimos los tópicos generativos, es decir, los temas fundamentales que van a ser los ejes alrededor de los cuales vamos a organizar todos los contenidos, algunos van a aparecer incluso varias veces, vamos a buscar las estrategias didácticas específicas de las disciplinas implicadas que van a ayudar mejor a los alumnos y ahí vamos a hacer un trabajo importante de equipo docente, vamos a decidir cuáles son los productos finales, ¿vale? Nosotros, entre paréntesis, hemos hecho una apuesta clara por el aprendizaje por proyectos interdisciplinares, verticales, muy rigurosos, muy curriculares, con un diseño y con un trabajo pues ya de años, ¿no? Con una experiencia de años. Lo digo porque, insisto, y antes lo he dicho, no es imprescindible el apostar por el ABP, pero es muy recomendable si vamos a apostar por organizar las asignaturas en ámbitos, es muy recomendable que aprendamos y que converjan proyectos con ámbitos. Y hemos introducido, hay 2 elementos fundamentales, que a lo largo, 3 elementos, que a lo largo del tiempo hemos ido introduciendo en estos años para mejorar nuestro rendimiento en el aprendizaje por ámbitos. Uno es el dossier, ¿vale? El dossier de aprendizaje, bueno, aquí tenéis primero, un ejemplo de los ejes vertebradores, si veis los títulos, los tópicos que hemos elegido y cuáles son los ejes o los contenidos que están implicados en cada uno de los proyectos tal como están organizados. Este es un modelo de horarios. A la izquierda tenéis los horarios de un cole de 2 líneas. Lo que hacemos es poner y organizar las asignaturas correlativas, porque hasta ahora es verdad que la ley nos obliga, y las comunidades autónomas y las plataformas estas horribles que tenemos que rellenar los docentes y los equipos directivos con todos los horarios, etcétera, etcétera, pues al final no está prevista una flexibilización de la organización. Hemos tenido nosotros que ser creativos a la hora de poder organizar todo esto en un modelo de horario que nos permita trabajar juntos, hacer codocencia, colaborar y optimizar también los recursos de apoyos que puedan tener los centros.
En el caso de la derecha tenéis un cole de una línea y ¿qué hacemos? Ponemos correlativas las áreas de ámbito. De modo que los alumnos no cambian de asignatura, sino que tienen jornadas o sesiones de 2 o incluso de 3 horas seguidas de trabajo por ámbitos, porque el tipo y el perfil de actividad que vamos a hacer, pues evidentemente es distinta. ¿Cómo programamos? Pues con una plantilla habitual de programación, donde ponemos los hilos conductores de los proyectos, el producto, las áreas implicadas y vamos seleccionando cuáles son los contenidos de cada área, cuáles son los criterios de evaluación de cada área y cuáles son los estándares competenciales que cada profesor implicado en el ámbito ha seleccionado. Y después ya pues vamos diseñando conjuntamente las tareas y las actividades, viendo qué profesores están implicados. Normalmente procuramos en primero y segundo de la ESO que los tutores sean profesores de uno de los ámbitos, porque pasan bastante tiempo con el alumnado. Decía que hemos introducido varios elementos. El primero de ellos es el dossier. Al principio del proyecto de ámbito se da al alumnado y también a sus familias un dossier fundamentalmente con la temporalización, los elementos fundamentales de evaluación del proyecto, los contenidos que se van a trabajar, las fuentes que se pueden consultar y cómo remiten o cuáles son las secciones de los libros de texto que van a utilizar. Nosotros trabajamos los ámbitos y los proyectos de ámbito fundamentalmente en secundaria, sobre todo, con libro de texto, el libro de texto clásico, y lo que hacemos en los dosieres es remitir, lo que sí hacemos es desordenar los libros, es decir, cuando uno trabaja por ámbitos no es normal que la unidad 1 de geografía te coincida con la unidad 1 de lengua, con la unidad 1 de cultura clásica, con la unidad 1, ¿vale? Posiblemente la 1 coincida con la 3 de lengua y con la 7 de cultura clásica. Entonces, lo que vamos a hacer en el dossier es proponer cuáles son los temas, las páginas, los recursos que los alumnos van a tener que extraer de los textos que manejan o de los recursos virtuales o digitales o de los recursos que proporciona o que elabora el mismo equipo docente. Todo esto, junto con los criterios de evaluación, se les dan al principio del proyecto. Segundo elemento que hemos introducido en estos últimos años son, dentro del trabajo de ámbitos, con esos modelos horarios que tenéis, se ofrecen seminarios monográficos. Es decir, que al final, en primaria hay que aprenderse las tablas de multiplicar, con inteligencias múltiples, bailando la sardana o haciendo cuaderno rubio, las tablas de multiplicar hay que aprendérselas. Entonces, determinados contenidos o formulación en secundaria, hay determinados contenidos que necesitan espacios para machacar, entre comillas, o para reforzar, o para profundizar, o para asentar, que no todos los alumnos tienen por qué hacer, porque hay algunos que ya los han superado y pueden dedicarse a otras cosas. Entonces, la idea del seminario es, dentro del modelo de organización horaria de ámbitos, tenemos sesiones o seminarios monográficos que normalmente hay una oferta a elegir y que los alumnos pueden realizar en algún momento. El tercer elemento es el portfolio de aprendizaje, donde se recogen todas las evidencias de todas las áreas implicadas conjuntamente. Pero en las hojas de calificación, lo que hacemos hasta ahora, porque la ley nos obligaba a poner una nota, una calificación numérica a cada una de las disciplinas implicadas, era en unas tablas Excel recoger un montón de evidencias de aprendizaje, ¿no? Al final, sabemos mucho más de los alumnos, ¿no? Sabemos mucho más, ¿no? Es la diferencia entre tener una foto o 3 fotos del alumno o tener el álbum de fotos de los alumnos. Al final, cuando tienes 3 controles, aunque tengas 3 controles de tu disciplina, tienes 3 fotos. Cuando tú tienes un portfolio con 24 evidencias de lengua, 13 evidencias de historia, 10 evidencias de inglés y 5 evidencias de cultura clásica, tú tienes un álbum con 40 fotos sobre cómo ha progresado este alumno. Y el portfolio de aprendizaje, el portfolio de los proyectos, tanto en primaria como en secundaria, es una de las cosas o de los elementos fundamentales a la hora de dotar de rigor y sobre todo de mejorar la cultura de evaluación de los centros. Y por último, sabéis que la Comunidad Valenciana fuimos los primeros, yo creo que de una forma de una apuesta más institucionalizada, y algunas de las cosas interesantes que han salido en los 2 decretos que han desarrollado el modelo de ámbitos dentro de nuestra comunidad, pues son, por ejemplo, la posibilidad de que uno de los profesores de ámbito pueda impartir el ámbito completo. Y esto ha ayudado mucho
a la transición entre primaria y secundaria, por ejemplo, porque evita la multiplicación de docentes en el primer año, que sabéis que es un año crítico para prevenir el fracaso escolar. La evaluación globalizada, ¿no? Por una parte una evaluación global, pero por otra parte una calificación segregada. En fin, los regímenes de codocencia que se apoyaba o la invitación a trabajar por proyectos, el cómo podíamos ser flexibles, ¿no? Y cada centro podía elegir el modelo o las materias que estaban implicadas. Hay un documento que podéis consultar en la web, las orientaciones metodológicas para el trabajo por ámbitos, que recoge algunas de las iniciativas que yo mencionaba aquí. Y termino con lo que yo creo que puede ser un itinerario para un claustro que quiera implantar y optar por los ámbitos dentro de sus centros. Todavía está por ver qué comunidades autónomas lo van a hacer con carácter obligatorio y cuáles lo van a dejar a opción de los centros. Es una trayectoria, primero una introducción general de qué es el ámbito y después necesitamos generar los grupos de trabajo para hacer el mapeo curricular de cada uno de esos ámbitos, trabajar en la programación concreta de esos ámbitos y después trabajar conjuntamente de nuevo con aquellas estrategias metodológicas que pueden ayudarnos a que esos ámbitos funcionen bien. No solamente el aprendizaje de proyectos, sino todo lo que tiene que ver con la estimulación del pensamiento crítico, las estrategias de trabajo cooperativo y un largo etcétera. Y por último, por supuesto, el cómo vamos a elaborar un modelo de evaluación de centro que nos ayude a hacerlo. Espero que haya sido útil y que os vaya bien con los ámbitos en los centros. Y creo que pasamos ya, si Antonio viene por aquí, no sé si Carmen, hay preguntas. Nuevamente un aplauso virtual, porque creo Gracias. que ha sido una ponencia clara y estupenda. Además, sobre un tema que yo creo que es el gran desconocido. Y fíjate, hay algunas dudas, algunas preguntas que se han generado. La primera, de Gema Mena, nos dice que si se trata de interdisciplinaridad, dice no entender para qué se crean dos ámbitos. Al final, separas los alumnos en los de siempre, ciencias o letras. Entonces, ¿para qué sirve entonces la interdisciplinariedad, Carmen? Vale, muy buena pregunta. No separamos a los alumnos en ciencias y letras porque todos los alumnos hacen los dos ámbitos. Es decir, se agrupan conjuntamente y todos hacen todo. No es que la mitad hace un ámbito y la mitad hace otro ámbito. Nosotros probamos el primer año a aglutinar o sea, nosotros en primaria sí hemos hecho una opción de aglutinamiento casi total. Es decir, se juntan naturales y sociales, ciencias y letras, para que nos entendamos. Pero en secundaria los currículums son complejos y el nivel, o sea, y al final muchas veces fuerzas las conexiones. Y tampoco es bueno forzar las conexiones entre física e historia. Es decir, puedes hacer un proyecto conjunto y de vez en cuando los hacemos, o experiencias. Nosotros, cada proyecto termina en la celebración del aprendizaje, es decir, es un día donde se comparte todo y muchas veces el producto final o esa celebración sí se buscan convergencias. Pero entre física e historia, pues al final puedes hacer un proyecto de 3 o 4 semanas, pero no puedes arrastrar todo el año la obligatoriedad de conjugar todas las disciplinas porque no se sostiene. Se pierde mucha profundidad. Pues fíjate, a colación de eso, Ana Sánchez nos dice si es posible o es viable agrupar unas áreas y otras no. Imaginemos un colegio, bueno, dice aquí un claustro ha de integrarse todos los docentes o puede ser una decisión parcial. Es decir, sabes que en un colegio puede existir diferencias dentro del claustro. Imaginemos que el profesor de música decide no trabajar con este aprendizaje por ámbitos. ¿Es viable o debemos intentar integrar a todos los profesores del claustro? Idealmente, todos los profesores deben compartir en sintonía el proyecto educativo. Que eso no quiere decir que todos estén trabajando en ámbitos. Por ejemplo, música, en nuestro caso, no está al 100%. Colabora en un proyecto del sociolingüístico y en un proyecto del científico-tecnológico, pero luego tiene una parte que no está dentro del ámbito. Es decir, luego se puede ser flexible, pero es importante que haya una cierta continuidad y una cierta sintonía. Dicho esto, ¿cómo empezamos y cómo vamos a empezar? Porque al final para muchos centros esto va a ser la primera experiencia. Pues evidentemente, si no se puede empezar todo, empezar por primero de la ESO. Creo que las ventajas entre un primero, entre comillas, tradicional y un primero en ámbitos son considerables y mejoran mucho la transición entre la primaria y la secundaria, hablando ahora en este momento de secundaria. Idealmente, hacer al menos estos dos ámbitos, ¿vale? Nosotros hemos propuesto un tercer ámbito que aglutine valores, tutoría,
religión o su alternativa o el tiempo es decir, hay otras posibilidades de organización. Hay institutos en Valencia que han organizado, me consta y los podéis ver en el anexo del decreto, que organizan biología con geografía e historia, que a veces los ámbitos se han organizado en función también de la sintonía del profesorado. Entonces, es verdad que nosotros hemos hecho un trabajo importante y muy exhaustivo de mapeo curricular y hemos llegado a esas asociaciones, por ejemplo, el caso de plástica y tecnología, que giramos de vez en cuando, es decir, a veces se asocian a un ámbito, a veces a otro, ¿no? Normalmente se vinculan al producto final del proyecto, entonces eso nos permite flexibilizar, es decir, hay muchos factores a tomar en consideración en esas decisiones, ¿vale? Es importante, y vuelvo al eje de la pregunta, que si todos no estamos de acuerdo, al menos sea un grupo lo suficientemente estable para que esto se haga no como un experimento, ¿no? Sino que se haga con rigor y con una cierta posibilidad de continuidad, es decir, que si vamos a empezar en primero y vamos a hacer una apuesta, esto cuesta ponerlo en marcha y para que valga la pena hay que intentar que esto suba de primero a segundo y a lo mejor empiece un ámbito y tire hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que haya un equipo de docentes que se comprometa a trabajar conjuntamente, porque, insisto, ponerlo en marcha lleva tiempo, o sea, lleva un tiempo previo y una inversión en tiempo del docente del que no nos sobra mucho, ¿no? Entonces, ese equipo tiene que tener una cierta solidez, ¿no? Sí, pero al final yo creo que los resultados y la forma de trabajar cambia radicalmente. Totalmente. Yo creo que al final es un reto muy tentador aun con ese trabajo. Fíjate, Carmen Moles precisamente hace un comentario en esa línea. Habla de que en secundaria y en bachillerato en muchos centros públicos hay mucha rotación anual. Viene a colación un poco de lo que comentabas hace un momento. Habla de un 80% de profesorado porque son interinos. Entonces, claro, dice, ¿cómo pueden empezar esos centros a trabajar de este modo si no saben qué profesorado tendrán cada año? Claro, bien, yo sé que esto es una dificultad con la que contamos siempre, pero es la misma dificultad trabajando por ámbitos que trabajando sin ámbitos. Es cierto. Quiero decir, al final no, evidentemente es bueno que haya un pequeño grupo estable al menos que coordine la puesta en marcha, pero una vez el carro se mueve, lo importante es que el carro sepa muy bien dónde va y los que lleguen se suban a un carro. No vayan dispersos y cada uno tire en una dirección y cada uno llegue al centro y haga lo que le parezca y uno siga el libro al pie de la letra y otro tenga unos apuntes amarillos de hace 15 años y otro, o sea, es más sensato generar un buen carro. Yo sé de esa dificultad, porque he estado muchos años en centros, en distintos institutos y he pasado por esa variación de plantilla, pero si hay un proyecto claro, es bueno dedicar un tiempo inicial, al menos las primeras 2 semanas. Nosotros normalmente el curso, aunque empieza en septiembre, los ámbitos no empiezan hasta octubre. Es decir, nosotros dedicamos esas 2-3 semanas iniciales a repasar aprendizajes instrumentales, competencia digital, unidad 0, trimestre 0, en fin, hay muchas iniciativas y a la vez eso da tiempo a que los profesores nuevos, también tenemos bastante movilidad por distintas razones, profesores nuevos aprendan y se suban al carro, es decir, y ya tengan un poco los esqueletos hechos. El primer año es difícil, yo no lo voy a negar, pero vale la pena porque, por una cosa muy clara que yo creo que todos sabemos. Hay alumnos que aprenden siempre, los buenos aprenden siempre, da igual, que aprendan de una manera que aprendan de otra. Pero hay muchos alumnos que con esto aprenden mejor y aprenden más. Y esos son los que no aprenderían en otro modelo. Entonces, vale la pena por ellos. Insisto mucho en la apuesta por la inclusividad y en cómo esto va muy en sintonía, ¿no?, con un modelo inclusivo de escuela. Hay muchas preguntas en esas líneas y desde luego invito a que todos los colegios, bueno, pues hagan un esfuerzo por ponerse de acuerdo en esta línea porque es fundamental, fundamental. Hay una pregunta muy amplia, quizá demasiado, pero te la voy a formular. Andrea Alonso viene a decir que cómo sería la programación en primaria. Yo creo que algo has comentado, sí, pero si puedes recordarnos y incidir sobre ello. Sí, un poco lo que nosotros hacemos es 3 bandas horarias. Las instrumentales no están dentro del ámbito al 100% en primaria, tienen solamente un 20% en el ámbito, en el proyecto interdisciplinar y el resto trabajamos rutas de aprendizaje y estaciones, que es otro modelo de trabajo diferente, y dentro de las 2 horas diarias de proyecto integramos y programamos un poco en la línea que he ido describiendo, todas las naturales, todas las sociales. Sabéis que la LOMLOE da la opción, al final no se ha atrevido a ser normativo,
de volver al modelo de conocimiento del medio, que a mi juicio es mucho mejor que la separación de las dos disciplinas. Entonces, nosotros nunca las llegamos a separar y siempre hemos mantenido el conocimiento del medio como tal, ¿vale? Asociamos plástica al 100% y asociamos también una parte de las lenguas dentro de las tareas de programación. De todas maneras, en nuestra web tenéis muchos vídeos y ejemplos, porque ahora sería largo de hacer, ¿no? Y lo mismo, que si tienen el portfolio del proyecto, en tercer ciclo tienen el dossier, ¿no? Que indica sobre todo los libros porque esta idea también de que trabajar por ámbitos, vamos a quitar los libros y demás, pues está corriendo por ahí de una forma que parece, en fin, los libros son buenos recursos y nosotros al final lo que hacemos, y el material que estamos preparando en este caso con vosotros, es un material para cómo trabajo en ámbito y en proyecto utilizando como buenos recursos los textos de las disciplinas implicadas en el proyecto, tanto en primaria como en secundaria, para poder garantizar también el rigor y el equilibrio, porque a veces es muy fácil que una asignatura se coma. Pensar que al final lo que estamos diciendo es que un ámbito tiene cada proyecto aproximadamente unas 120 horas. Entonces, quiero decir, si el profesor dominante es el profesor de geografía e historia porque es súper creativo, pues a lo mejor es posible que se coma el de lengua, que a lo mejor es más inexperto. Y entonces de repente te encuentras que de las 120 horas, 80 se te han ido a geografía e historia. Y la lengua va por ahí coleando y las faltas de ortografía también. Entonces, hace falta también ser capaces de equilibrar proporcionalmente, ¿vale?, el tiempo y los recursos que se van a dedicar a cada una de las disciplinas implicadas, en primaria y en secundaria. Y eso pasa al final, si desarrollas cualquier tipo de proyecto o algo, siempre va a haber alguien que pese un poquito más. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre la elaboración del dossier de aprendizaje y el portfolio de aprendizaje? ¿Ambos son instrumentos de evaluación? No, el dossier es una propuesta y es un guión de cómo va a desarrollarse el proyecto de ámbito. Es algo que hace el profesor para los alumnos, para el alumnado y para sus familias. Es breve, a veces hay profes que incluyen en el dossier material propio, de fuentes distintas, y a veces es un documento muy simple que lleva criterios de evaluación, los contenidos implicados de cada una de las disciplinas, las rúbricas que vamos a utilizar a lo largo de todo el proyecto para evaluarlo, y recursos, fuentes, en fin, cada profesor, cada área también, cada colegio incluye en el dossier cosas un poco diferentes que propuso en la foto. El portfolio es del alumno o de la alumna, es diferente, es propiedad, entre comillas, de los alumnos, y ahí incluyen sus evidencias de logro. Es decir, a medida que van haciendo tareas o actividades de las distintas asignaturas implicadas en el ámbito, en el portfolio digital o analógico, depende del proyecto, depende de la edad y depende del dinero que tenemos para comprar dispositivos, para que vamos a hablar, quiero decir, al final hay una parte de sostenibilidad, pues algunos lo hacen analógico, otros lo hacemos digital. Pero lo que se va recogiendo son evidencias. Es decir, cuando hay una tarea, de hecho en las hojas de programación las he pasado muy deprisa, pero habéis visto que tienen varias columnas. La columna que habla de la temporalización, la columna que habla de las áreas implicadas, la columna que habla de la descripción de actividad, la columna que habla del desempeño que se está entrenando o trabajando y la columna de las evidencias. Si en cada actividad señalamos qué evidencia va a ir al portfolio del alumno o de la alumna. Y eso es lo que los va a servir después para la calificación. Nosotros distinguimos mucho entre evaluar y calificar. Entonces, esto es fundamental, porque si al final el trabajo por ámbitos se califica, no vale la pena todo lo que estamos haciendo. Porque el mensaje que das a los alumnos, dime que evalúas y te diré qué aprendes, ¿no? Decía Monedeo, que es un clásico. Entonces, es importante el cambio de la cultura de evaluación. Entonces, el portfolio es ese álbum donde tenemos al final más o menos entre 40 y 60 en primaria y aproximadamente 60 80 evidencias de logro dentro de aprendizaje, que es un histórico, ¿no?, de lo que ha pasado en todas esas horas que has dedicado a hacer ese proyecto. Y la preocupación de los profesores de inglés, religión, dice, ¿qué grado de importancia en este caso de inglés le damos a la asignatura de inglés en esta agrupación por ámbitos? ¿Dónde se ubicaría? Vale, nosotros hemos hecho una opción de no incluir el inglés al 100% dentro de los ámbitos, por distintas razones, también en términos de recursos y demás. Pero lo que hacemos es que dentro del ámbito, ¿vale?, en primaria dentro del proyecto, como es único, y en secundaria hay un tiempo, es decir, de las 3 o 4 horas
de inglés que tiene un curso, o sea, semanales, una de ellas está dentro del tiempo de proyecto. Y se trabaja fundamentalmente en primaria campo semántico, es decir, se trabaja en vocabulario, conversación, inglés oral asociado al eje del proyecto, y en secundaria se trabaja uso de fuentes y producción de recursos o de texto, o se pide que algunas evidencias sean en inglés, es decir, se integra una parte del trabajo, pero luego ellos tienen 2 horas o 3 horas más, depende de la comunidad autónoma, de inglés, entre comillas, con su material y con su metodología, iba a decir tradicional, pero con su metodología propia del área lingüística. Pasa lo mismo con el valenciano, con el euskera, en fin, con las comunidades autónomas que trabajamos con lengua propia, donde el trabajo de ámbito se desarrolla en una de las lenguas o en una lengua un ámbito, en otra lengua el otro, o se combina, en fin, depende. Y luego tienen sus tiempos o sus seminarios monográficos dentro del ámbito sociolingüístico. Sigo acribillándote a preguntas. Aprovechamos que te tenemos aquí, Carmen. Enrique Mora pregunta si se podría decir que trabajar por ámbitos es lo mismo que trabajar por proyectos. Creo que más o menos lo has comentado. Tal y como se hace en educación infantil, viene a preguntar. No, quiero decir, insisto en esto porque ámbitos es un modelo de organización de currículum. Y ABP es un modelo de metodología. Entonces, yo creo que convergen y que lo suyo que es lo más apropiado, pero no es lo único. Y esto me permite enganchar un poco con esa pregunta que creo que era fundamental de qué pasa cuando todos los profesores no quieren participar. Si yo voy a hacer proyecto interdisciplinar en ámbitos, requiere que el equipo docente sea bastante cohesionado. Pero yo puedo mantener entre 2 o 3 profesores, trabajar un modelo de unidad didáctica interdisciplinar, ¿no? Unidad, o las UDIs de Andalucía, en fin, que hay distintos otros modelos que nos permiten, a lo mejor no todo el curso o no toda una organización global de un centro, pero sí hacer experiencias de ámbito con otro tipo de metodologías o de unidades, entre comillas, más cortas. ¿Qué elementos tienen los proyectos que dan ventaja? Primero, que el modelo de proyecto, también imaginario docente, es más largo, que un proyecto dura más que una unidad didáctica. Un ámbito lleva muchas horas de currículum. Pensad que en un ámbito es muy posible que tengáis a los mismos alumnos 3 horas seguidas. Que algunos dirán, Dios mío, si no los aguanto 1 hora, los voy a aguantar 3. Entonces, claro, necesito cambiar claramente mi forma de trabajo. Entonces, en la metodología de proyectos te permite esa modificación, pero no es imprescindible. Una pregunta, fíjate, nos ponen una palabra en mayúsculas, codocencia. Javier Ceballos 10 pregunta si sería un recurso, ¿cómo y cuánto de importante para ganar eficiencia en el modelo de organización por ámbitos? Esa palabra, codocencia. ¿Se ha trabajado en Comunidad Valenciana en algún centro? Sí, bueno, nosotros trabajamos con docencia hace años, entonces en nuestros centros. Problemas, que si codocencia significa que tienes al menos 2 profesores simultáneamente, muy importante, simultáneamente en un aula. Yo soy muy partidaria de la codocencia porque creo que es más importante tener 2 o 3 adultos en un aula que tener menos alumnos. Es decir, cuando hablamos de la ratio, no me preocupa tanto cuántos alumnos hay en una sala, sino cuántos docentes hay por el número de alumnos. Entonces, prefiero tener, como tenemos, por ejemplo, en nuestro colegio en Soria, aulas más grandes, donde hay 50, 60 alumnos, pero hay 3, incluso 4 en algún momento docentes con esos grupos grandes, que me permite hacer más grupos más pequeños, que un profesor pueda trabajar individualmente con algún alumno, que un grupo más grande pueda estar haciendo otro recurso, que podamos hacer una variación de actividades. Entonces, el que un equipo de 3 o 4 profesores diseñen cada 50 minutos o cada hora y media que dura una sesión de ámbito allí o 2 horas juntos, enriquece muchísimo el trabajo. Ahora bien, matizo, esto no es automático y nosotros, sobre todo desde secundaria, no hemos sido preparados para trabajar así. Requiere un aprendizaje. No se trata de echar al aula a los profes juntos para que coexistan. Eso no es la codocencia. Y insisto en esto porque a veces hemos hecho un poco de aprendices de brujo. Entonces, hay que ser progresivos, hay que aprender a trabajar conjuntamente, hay que aprender distintos modelos, porque en codocencia también hay distintas posibilidades, distintos estilos, depende de las disciplinas. Ahora bien, ¿tiene ventajas? Muchas. Como dice el refranero, 4 ojos ven más que 2. Entonces, al final, cuando tú tienes otro colega, hay un aprendizaje mutuo muy importante. Quiero decir, el trabajar con alguien con quien puedes contrastar cómo vas acompañando a los alumnos también ayuda mucho a mejorar.
no solamente en ámbitos, nosotros hacemos codocencia donde podemos, en cualquier espacio que es posible, nunca sacamos a los niños de las aulas, es decir, los apoyos se hacen siempre dentro y no se considera al profesor de apoyo como un auxiliar para un niño, sino como un codocente que trabaja con el grupo. Y eso también nos ha ayudado porque, claro, las ratios son las que son y los profesores que tienen son los que son. Entonces, bueno, pues hay que optimizar el trabajo colaborativo docente, hay que optimizarlo, porque es un recurso fundamental para que todo esto funcione. Interesante. Beatriz Hoyos. Gracias, Beatriz, porque la verdad es que, bueno, es la segunda pregunta que haces. Gracias por tu participación. Fíjate, pregunta que cómo se trabajaría con el alumnado de atención a la diversidad y cómo trabajarían los especialistas de AL y PT. Dice, ¿sería una posible cotutoría dentro del aula por ámbitos? Sí, yo creo que he contestado prácticamente a esta pregunta. O sea, sí. Ojalá tuviéramos muchísimos recursos de AL y PT y muchas manos dentro de las aulas. E insisto en que el apoyo es al aprendizaje, no al niño concreto, ¿no? Hay que cambiar un poco, o sea, voy a estirar el hilo porque la pregunta me parece muy interesante. Es decir, cuando pasamos, después de la LOCSE, como yo ya soy vieja, tengo estos recuerdos, pero bueno, después de la LOCSE, de la atención a la diversidad y de cómo sacábamos a los alumnos, pasamos al modelo de integración, de que los alumnos no salieran mucho, sino que se integraran en aula. Entonces, ha habido una cultura de transición donde los PTs, etcétera, entraban con el alumno dentro del aula para ayudar al alumno a integrarse en el aula. Cuando damos el salto o pedimos el salto a la inclusión, lo que estamos diciendo es que lo que tiene que cambiar no es el alumno que se integra, sino el grupo que le acoge. Y entonces, al final, lo que tenemos es que cambiar la cultura de aula del grupo. Entonces, el recurso, la PT, la LAL, ya no está solo para cambiar o para ayudar al alumno que tiene una dificultad, sino para ayudar al grupo a incluir al alumno. Y, por lo tanto, es un recurso al servicio del aula, al servicio del grupo, con ese alumno o con esos alumnos concretos. Consecuencia, trabaja con el profesor, no para el profesor o por la profesora en diseñar no lo que va a hacer ese alumno, sino cómo vamos a trabajar el aprendizaje. A veces va a estar con ese alumno, a veces va a estar con el grupo grande mientras el profesor de la disciplina está con ese alumno o con ese grupo de alumnos. Entonces, es girar un poco ese concepto de profe particular, ¿vale?, a codocente del docente. Estoy buscando otra palabra porque no me gusta usar principal, pero sí al menos con el responsable disciplinar. En una colaboración exactamente. Mutua. Ramón Colera, la verdad es que es una pregunta, dice, aparte de los ámbitos, y ciertamente creo que va un poco fuera, pero no sé si quizá nos puedes ayudar con esto, Carmen. Dice, ¿qué criterios debemos tener para interpretar los saberes básicos tan generales que aparecen en el nuevo borrador de la LOMLOE? ¿Y cómo debemos interpretarlos teniendo en cuenta que la LOMCE da unos contenidos mucho más concretos? No sé si tiene mucha relación con... Sí, sí la tiene, pero sí la tiene. Además, es perfectamente pertinente la pregunta, porque es verdad que hay mucho revuelo, como si los saberes básicos están bajando los niveles de los contenidos LOMCE, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo, ¿vale?, que la ley deje margen de interpretación y de autonomía a los docentes para aterrizar esos saberes básicos en las necesidades de cada uno de los alumnos que tenemos. Entonces, creo que es una posibilidad, no una amenaza. No es una bajada de nivel. Creo que los que hemos tenido que trabajar o elaborar, en nuestro caso, libros con los contenidos LOMCE, que todo estaba perfecto, es decir, cerrado, pues también echábamos de menos la posibilidad de concretar muchos de esos contenidos en los niños que teníamos delante, en sus factores de interés o de motivación o de estilo de aprendizaje o en su entorno o en su contexto concreto. Todos los que hemos dado clase en muchos años, yo he tenido primero A, primero B, primero C, primero D, primero E. Están institutos de 7 líneas. Y lo que hacía en primero A, pues no lo podía hacer en primero B. Y no era lo mismo que me requería primero C. Es decir, al final, teniendo los nervios conductores de las disciplinas, yo necesito flexibilidad. Y eso es lo que ganamos con un modelo de formulación de saberes básicos que no me cierra todas las puertas a la IEU que viene marcado por ley. Y eso requiere un ejercicio de discernimiento por parte del docente y de creatividad. Y vuelvo a repetir, y en este caso, de trabajo en equipo, para que esa concreción de los saberes básicos la hagamos con rigor, pero también la hagamos para responder a las necesidades reales que tiene nuestro alumnado. Nos queda tiempo todavía para unas preguntas más. Rápidamente, Luis Pino, te da las gracias.
Y pregunta si alguna orientación, te pide alguna orientación para la concreción de tareas, experiencias y actividades. Uy, necesitamos otra charla para esa pregunta, porque, bueno, pues sí, pues porque sería la que viene a continuación. Insisto, ámbito es un modelo de organización curricular. Ahora hay que elegir un modelo de organización metodológica y luego hay que elegir un modelo de evaluación de aprendizaje. Y por último hay que elegir un modelo de personalización de las tres anteriores. Cada una charla, ya sabes, Antonio. Pero por dar alguna pista, ¿dónde basamos nosotros la organización metodológica, que son las tareas, las actividades y las experiencias? Nosotros llevamos ya muchos años basándonos en el modelo de David Cole, que además falleció hace poco tiempo, creo, el modelo de pedagogía de la experiencia, donde él hacía un planteamiento, decía, ya lo decía también John Dewey, la experiencia no supone un aprendizaje automático. ¿Vale? Si yo puedo crear una actividad súper creativa, yo pongo muchas veces de ejemplo en uno de nuestros coles en Pobla Llarga, recuerdo montar un sarao para visitar un vivero de plantas en primer ciclo de primaria, los nanos, todos cuantos, sacarlos, nos denunciaron 2 padres porque salimos a autopistas, un follón horrible, llegamos al vivero. 2 se comieron unas fresas verdes y se los hubo que llevarlos al hospital porque se intoxicaron. 2 que tenían sueño, hacía muchísimo calor, querían volver, uno lloraba. Tú montas ahí el sarao, te lo curras un montón y dices el año que viene cojo el libro de Anaya con la plantita dibujada y sus partes y me olvido del vivero. Entonces, yo puedo montar una experiencia súper intensa, pero no los 25 alumnos van a aprender automáticamente de la experiencia. ¿Vale? Eso, que es un poco la matriz de la pedagogía experiencial, dice, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para que una experiencia acabe en aprendizaje profundo o significativo, como decíamos antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la narración, todo lo que tiene que ver con el proceso de reflexión y de abstracción y todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad del conocimiento, la transformación y el uso de esa información en otros contextos de aprendizaje. Son los pasos claros de la pedagogía experiencial. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos utilizado toda esa secuencia y la hemos aplicado cuando diseñamos las tareas. Entonces, ¿qué pedimos? Que habrá que diseñar actividades experienciales, actividades narrativas, actividades reflexivas, actividades... Entonces, yo voy a combinar en una tarea una secuencia de actividades que tengan actividades al menos de esos 4 tipos para garantizar que yo en un aula durante una semana voy a proponer y voy a estimular diferentes tipologías de actividad para dar las máximas posibilidades posibles para todos los alumnos, para que todos procesen la información y la conviertan en conocimiento. Sé que es una contestación un poco teórica, que a lo mejor lo que queréis son recetitas, pero insisto mucho en que al final el cambio en una escuela no viene por hacer un montón de actividades y cursillos, viene por la reflexión, por investigar, por pensar y por pensar cómo aprenden mis alumnos bien, qué necesitan aprender. ¿Cómo aprenden? Porque todos no aprenden igual. Entonces, quiero decir, hay alumnos que requieren esas experiencias intensas. Hay otros que les gusta más y que necesitan más, que piensan más cuando escuchan o cuando leen o cuando están solos. Hay otros que en grupos cooperativos rinden, pero hay otros que en los grupos cooperativos no rinden y necesitan... Entonces, voy a hacer una combinación. Y esa yo creo que es la clave. ¿Vale? Flexibilidad, combinación y equilibrio entre las distintas tipologías de actividades que van a estimular a todos los aprendices y a todos los tipos de aprendizajes que quiero lograr. Me quedo con esa frase: flexibilidad, equilibrio, cooperación, fundamental, desde luego que sí. 2 preguntas más y no te quito más tiempo, Carmen, pero es importante. Blanca Sanz vuelve a incidir habla de los centros bilingües, si no sería allí posible el trabajo por ámbitos. Creo que no. Un centro bilingüe es exactamente igual que en... Sí, no creo que haya ningún problema. De hecho, bueno, los centros que tenemos lengua propia somos bilingües, es decir, trabajamos por ámbitos, y los que tenemos 3 lenguas, pues somos trilingües y combinamos en los 3 ámbitos. Sí, porque una cosa es la enseñanza de inglés y otra cosa es... Sí, y luego los centros que tenéis o que tienen un plan lingüístico con el que están cómodos, porque esto también... No, lo que funcione no se apague. Quiero decir, hay centros que tienen y que están trabajando los planes lingüísticos estupendamente, que están muy satisfechos y que los índices de aprendizaje son buenos, pues a lo mejor no voy a meter las lenguas al 100%. Puedo meter una parte y puedo dejar otra parte trabajando. Insisto en esto. De ahí la importancia de los dosieres. ¿Vale? Porque yo tengo en este caso el texto de lengua y el texto de valenciano y el texto de inglés.
y no tengo todas las lenguas al 100% en el ámbito. Tengo una parte, lo cual me permite que si de las 4 horas que tengo de lengua inglesa, 3 les trabajo con el material de texto y una va a ámbito, yo puedo extraer una parte del currículum, en este caso de inglés, como puede ser la competencia oral o como puede ser el campo semántico, que es el ejemplo que he puesto ahora. ¿Vale? O, por ejemplo, en primaria, en lengua, la parte de competencia narrativa o de expresión oral y sobre todo la parte de expresión escrita, la saco y la meto en el proyecto. Y luego con el texto ellos trabajan sintaxis, ortografía, etcétera, etcétera, vocabulario. Entonces, el modelo de trabajo de ámbito sí me permite jugar y combinar y mantener, pues en este caso, el tema lingüístico, que puede ser importante. En otros casos, pues hay centros que son emblemáticos o que tienen áreas o que tienen proyectos específicos. En fin, hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, pues eso es importante también cuidarlo, ¿no? Y diseñar, o sea, hay que sentarse a pensar. Esto es importante. Por eso yo he puesto al final la secuencia un poco de, necesitáis al menos entre 4 y 6 sesiones de claustro o de equipo o los que vayáis a implicaros para pensar. O sea, primero pensar en lo que esto supone, después entender el currículum, trabajar con el diseño, es decir, trabajar con el currículum, no con los textos, ni con los materiales, ni con las programaciones antiguas, sino con el original, como preguntaba este compañero sobre los saberes básicos. ¿Qué es lo que la ley saca? Porque muchas veces se sorprenden los profes, que hay muchas cosas en los libros que no están en los currículums y hay cosas que están en los currículums que no están en los libros. Y hay cosas que en los currículums están con una formulación mucho más flexible de la que hemos entendido siempre, ¿no? Hemos dado el sistema digestivo 7 veces todos los años y la ley no dice que es el sistema digestivo, nunca lo dijo, pero el cuerpo humano y los sistemas principales, pues mira, entonces uno se sorprende de la flexibilidad que muchas veces podemos tener, ¿no? Entonces ese trabajo también hay que hacerlo. Última pregunta, es una duda. Andrea Alonso pregunta si en educación primaria se hablaría de un único proyecto y, sin embargo, en educación secundaria sería organización en ámbitos. Sí, o sea, la apuesta que ahora vamos a ver qué pasa en las comunidades autónomas y cómo sale la organización curricular. Nosotros en este momento en educación primaria hemos hecho una apuesta por proyectos verticales interdisciplinares que aglutinan conocimiento del medio con otras áreas, pero que el eje es el antiguo conocimiento del medio, que la ley vuelve a recuperar y por tanto es un único ámbito de proyecto, así le llamamos. Y en secundaria arrastramos los 2 ámbitos con sus 2 proyectos en paralelo, ¿vale? Entonces sí que hay una cierta diferencia, pero insisto que bueno, ahora vamos a ver qué pasa y cómo se concreta también en cada comunidad autónoma las posibilidades que da la LOMLOE, que pasa un poco de puntillas, es decir, tampoco ha sido clara en si esto va a ser obligatorio o no, ¿no? Esto está un poco por ver qué va a pasar después en cada comunidad en la aplicación. Pero bueno, yo creo que es un paso importante hacia adelante. Muchas gracias, y Carmen. Si alguien quiere venir a verlo in situ, pues podéis visitar nuestras escuelas cuando queráis. Lo iba a comentar precisamente. A mí me has convencido. Ya me hubiera gustado, soy alumno de UV, antes te referías a la edad y yo también soy talludito y la verdad es que esta forma de aprendizaje, la verdad es que convence y anima. Sí quiero invitar a todos los participantes al webinar de la posibilidad de que si necesitan información adicional acerca de esto y necesitan acompañamiento, ayuda, asesoramiento para poder poner en marcha algo como esto dentro de sus centros, que por favor contacten con cada uno de nuestros promotores. Seguro que os podemos ayudar y será un aprendizaje, yo creo, compartido por todos. Carmen, muchísimas gracias. De verdad, te dije al principio un honor, no ha sido un honor, ha sido un honor, un aprendizaje y la verdad es que, bueno, pues un placer, un verdadero placer. Y sin más, bueno, pues nos despedimos agradeciendo muchísimo el tiempo, agradeciendo las preguntas formuladas y, bueno, y animando a comenzar en este modelo nuevo que la LOMLOE implanta. Muchísimas gracias a todos.